Me alegro de verles y me alegro que sean valientes en estar a esta hora, ¿no es cierto?, el día sábado. Es extraño sin duda, no es normal, es una excepción también. Lo ideal es siempre el día del Señor, que es el domingo, pero sabemos de las actividades que tenemos mañana también, los deberes cívicos que cumplir, así que vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos dirija en este tiempo hoy día, nos dé las fuerzas, porque yo sé que a veces un sábado en la tarde todos están durmiendo siesta, así que espero que no se duerman ahora, sino que escuchen con atención. Y orar también por el día de mañana. Creo que es importante encomendar la nación en la cual estamos al Señor, que Él dirija los pasos de esta nación y que ojalá mantengamos una senda que nos permita seguir predicando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas. ¿Ok? Oremos. Señor amado, muchas gracias una vez más que podemos presentarnos ante ti, dedicar este tiempo especial para oír tu palabra. Gracias porque aún sigues hablándonos, Señor. Aún tienes paciencia, misericordia, extiendes tu bondad y amor, expresando tus pensamientos, tus principios a nuestras vidas para guiarnos por el camino, Señor, de tu perfecta voluntad. Oramos también, Señor, por el día de mañana. Es un día en el cual debemos cumplir un deber cívico y, Señor, necesitamos tu dirección sabia. Guíanos, Señor, para hacer lo que es correcto ante tus ojos. No ante lo que el ser humano nos pida, sino ante lo que tú nos dices que debemos hacer y que es según tu voluntad. Señor, por lo tanto, pongamos bajo el resguardo tuyo esta nación en la cual hemos nacido. Bendícela, Señor, protégela de todo mal y de todo tipo de leyes que puedan atentar contra los principios de tu palabra, Señor, y deshonrándote a ti como único Dios, verdadero Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Vamos a tocar un tema relacionado con el matrimonio hoy día. ¿No están contentos con eso? Dice así la palabra de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Llevo en el ministerio, por la gracia de Dios, ¿cuántos años? 30 ya casi. 30 años. Me ha tocado realizar muchas ceremonias de boda. No las llevo contadas, ya perdí la cuenta. Pero me ha tocado hacer muchas ceremonias de boda, así como también bautizar y todo ese tipo de cosas, actividades propias del pastorado. Pero siempre viene a mi memoria el recuerdo de una consejería matrimonial o prematrimonial que di a una pareja hace ya unos 20 años atrás, en la segunda iglesia que pastoreé. Todo marchaba bien, sin problema. Era una pareja joven, deseosa de casarse, de unirse en matrimonio, de poder escuchar el consejo de Dios y todo.
y participaron de todas las clases prematrimoniales. Llegó el día de la boda, también una boda linda, bien preparada, ¿no es cierto? Una ceremonia en la cual todos estaban contentos. Posterior a eso hubo una comida, ¿no es cierto? Y disfrutamos de todo ese tiempo bien agradable junto a esta pareja de recién casados. Pasó un tiempo, yo diría que algunos meses, y empezó a haber una actitud un poco extraña en la pareja. Me di cuenta que empezó a venir él solo a la iglesia. Cuando yo preguntaba qué pasaba con la esposa, no se sentía muy bien. Ok, ya. Al principio uno, ¿qué hace? Está bien, lo cree, no tienes por qué dudar, ¿no es cierto? Siguió pasando el tiempo y ella seguía sin venir. Y de pronto, él también dejó de venir. Yo llamaba, no contestaban, traté de visitarlos, siempre rehuían el contacto y de repente desaparecieron del mapa, del radar. Eran miembros de la iglesia, ambos bautizados, activos, y desaparecieron. Él estaba a punto y deseoso de servir al Señor, inclusive con deseo de prepararse para el ministerio. Cuento corto porque si no sería la historia muy larga, que me interesa predicar principalmente. Ellos dejaron de venir. Creo que pasaron, si no me equivoco, un par de años. Y de repente me llama por teléfono ella. 4 años pasaron, dice mi esposa. Bueno, más tiempo. Y me llama por teléfono y dice, Pastor Omar, ¿cómo está? Yo dije, ¿con quién hablo? ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, le dije, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? Se había ido a vivir no sé a dónde, que otra parte de Santiago, y el muchacho se había ido a vivir a otra provincia, creo que a Valparaíso. Mi hijo, quiero conversar con usted, me dice. Pero claro, le dije yo. Y ella aceptó y vino a mi casa a conversar. Se sentó, nos saludamos afablemente, pregunté qué había hecho de su vida, bla, 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 y todo lo demás. Un rato y de repente me dice, Pastor, quiero decirle algo, me dice. Quiero contarle por qué nos separamos con mi marido. Ya, le dije yo, cuéntame, ¿qué pasó? Y me empieza a contar el relato de su vida. En el proceso en que ellos estaban, ¿no es cierto?, en las clases de prematrimoniales, ellos habían tenido intimidad prematrimonial. Es lo que nosotros conocemos en la jerga nuestra como fornicación. Y producto de eso, ella había quedado embarazada. Y lamentablemente eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que para continuar mostrando a la iglesia una imagen, entre comillas, pura, santa, apartada de todo mal, él había hecho que ella, ¿no es cierto?, le había pagado a un médico para que abortara el hijo que venía. Eso hizo que ella obviamente se sintiera incómoda, no quisiera venir más a la iglesia, se puso a llorar a mares con nosotros, ¿no es cierto? Y recién ahí me entero como pastor de lo que había pasado. Cuando yo pienso en cosas como esa, hermanos míos, yo me pregunto, y siempre uno analiza, ¿no es cierto?, ¿cómo será la vida de los casados? De los recién casados, de los que llevan tiempo casados. Hoy día ha aumentado, se dice, a gran escala, el divorcio entre personas adultos mayores. Hay una gran, ¿no es cierto?, estadística que dice que están separándose en muchos matrimonios, por diferentes razones. Muchas de ellas, la mayor, dicen que tiene que ver con el tema del nido vacío. Es decir, hubo tanta preocupación de los esposos por los hijos, ¿no es cierto?, cuando eran chicos, de la educación, de invertir, de ayudar y todo lo demás, que se olvidaron de qué cosa, de ellos como pareja. Y terminaron, cuando se fueron los hijos, se miraron el uno al otro y se desconocieron. Preparar una boda para mí, y yo creo que lo decía un pastor amigo, preparar una boda es sencillo. Yo puedo preparar una boda hoy día con la experiencia, en media hora tengo listo, ¿no es cierto?, la ceremonia, porque ya me la sé de memoria. Sé lo que tienen que decir, los votos y todo lo demás. Prepararla, ¿no es cierto?, se hace en corto tiempo. Pero que un matrimonio perdure, eso implica un desafío de toda la vida. Y cuando no se empieza bien, sin duda, ¿qué pasa? Cuesta que el matrimonio avance. Yo no sé cuál es la realidad de cada uno de ustedes en su vida matrimonial, en su intimidad.
Con mi esposa, gracias al Señor, llevamos casados 36 años. Le pregunto a ella porque ella se acuerda bien de la fecha. Ya estuvimos de aniversario, ya cumplimos 36 años casados por la gracia solamente de Dios, por la ayuda de Él. ¿Hemos tenido peleas? Por supuesto que no. Públicamente. Hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, nos entrega directrices e instrucciones para la vida matrimonial que muchas veces no son comprendidas, son inclusive hasta mal interpretadas y algunos hacen mofa, ¿no es cierto?, como instrucciones de carácter arcaico, que ya no están vigentes, que no son políticamente correctas, ¿no es cierto?, de siquiera utilizar. Todavía recordamos, ¿no es cierto?, o algunos recordarán el matrimonio de Lady Di, ¿se acuerdan? Pomposo, ¿no es cierto?, con un velo que llegaba de aquí hasta la puerta, ya todavía largo, un apoteósico, como dicen por ahí, el matrimonio, y todo lo demás. Y el sacerdote, en este caso el sacerdote anglicano que los casó, recibió instrucciones de parte de Lady Di que este pasaje de Efesios 5, 21, ¿no es cierto?, y 22 no debía ser leído. No quiero que se lea en mi boda, dijo ella. ¿Sabían eso? Eso lo cuenta, ¿no es cierto?, bajo cuerda. Ella no estaba dispuesta a que se leyera, ¿no es cierto?, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, esposas sométanse a sus maridos, a sus propios esposos como al Señor. Inaceptable. ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, no voy a concentrarme mayormente en algunas cosas que son para mí evidencia, ¿no es cierto?, clara, porque está en la Escritura por una parte. Sin duda que hay que entender un poco, sí, y siempre esto es importante saberlo y se lo han enseñado todos ustedes, la Biblia se tiene que entender en su contexto. Si el contexto previo tú no lo has entendido ni ¿no es cierto?, meditado en él, difícilmente vas a entender aisladamente algún pasaje o porción de las Escrituras adecuadamente. Y yo quiero concentrarme hoy día, no quiero extenderme mucho, en lo que significa, ¿no es cierto?, el pacto matrimonial a la luz de la llenura del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el contexto del pasaje de Efesios, ¿no es cierto?, nos va a decir algo tremendamente importante. Dice, no os embriaguéis con vino, dice antes, poco antes, en lo cual hay disolución, sino, ¿qué cosa? Antes bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no es cierto?, que fluya de sus labios palabras adecuadas, etc. Hay un contexto en el cual dice que la manifestación de un creyente lleno del Espíritu comienza con una vida que refleja, ¿no es cierto?, un fruto que agrada a los oídos y los ojos de Dios. Al punto que también el testimonio que yo rindo a los demás, viviendo bajo la llenura del Espíritu, que significa bajo el control de Dios, ya, porque algunos también han malinterpretado este asunto de la llenura. Algunos hablan de la llenura del Espíritu e inclusive han traducido como ebrios en el Espíritu. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? Que no tiene ningún contexto. La Biblia no habla de ser ebrios en el Espíritu. Dice que hay una contradicción vital entre ser llenos y estar, ¿qué cosa? No sobrios. Es decir, una cosa es estar controlado por el vino y otra cosa es estar controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando tú te controlas el vino, pierdes toda la noción de lo que es correcto. Toda moralidad queda, ¿no es cierto?, opacada o diluida y desaparece. Por eso es que los borrachitos siempre andan desinhibidos, son capaces de quitarse la ropa, de hacer cualquier tontera, subirse a las mesas, cantar, ¿no es cierto?, pierden todo tipo de vergüenza. Pero una persona que está llena del Espíritu, ¿no es cierto?, es una persona que vive centrada, controlada, consciente de lo que está haciendo. Y Pablo en este contexto, antes de introducir este tema del sometimiento, que primero dice, sométanse unos a otros, es decir, hablando de todo el contexto de la iglesia, todos sométanse, ¿no es cierto? Después de eso va a decir también, sométase específicamente a la esposa al esposo y el esposo ame a la esposa, así como Cristo ama a la iglesia, que también es una especie de sometimiento. Más adelante va a decir, sométanse los hijos a los padres de alguna manera también actúen con los hijos sometidos, no siendo con ellos ásperos, y así los amos a los, traten bien a sus esclavos, etcétera, etcétera. Hay todo, ¿no es cierto?, una gama de o variedad de instancias en las cuales el control del Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de un creyente.
Y cuando hablamos del pacto matrimonial, si no está la intervención del Espíritu Santo, sin duda va a ser, ¿no es cierto?, difícil que un matrimonio perdure en el tiempo. Más en estos tiempos hoy en día que ni siquiera algunos ya quieren casarse. La Biblia enseña, ¿no es cierto?, que el matrimonio es un pacto. Y cuando hablamos de pacto, esto significa que dos personas diferentes se unen en un proyecto de vida común, que se comprometen para la ayuda y apoyo mutuo, que se funden en una unión total, física, mental, volitiva, emocional y espiritual, que no les hace perder su individualidad, pero que al mismo tiempo se complementan mutuamente. Eso es cuando hay un matrimonio de pacto, un matrimonio donde interviene la llenura del Espíritu Santo. El matrimonio, por lo tanto, es una alianza entre un hombre y una mujer. Y también donde interviene principalmente ¿quién? Dios. A propósito. Todos aquí, los que se han casado por la iglesia, ¿verdad? La mayoría han hecho ceremonia en la iglesia. La iglesia no casa técnicamente, ¿ya? La iglesia hace una bendición a las parejas que casan. Hoy día es el Estado el que regula los matrimonios. Pero entendemos, ¿no es cierto?, lo que significa una ceremonia religiosa. ¿Cuántos se acuerdan del sermón de sus bodas? ¿Alguno me podría repetir el sermón de su boda? No, nadie lo hace, ¿no es cierto? Yo al menos estaba tan nervioso, transpiraba, ¿no es cierto?, en frío, que ni recuerdo qué es lo que dijo la persona que estaba delante. Apenas me acuerdo algo de su rostro y quién fue. Encima participaron dos personas en la boda. Pero uno estaba, ¿no es cierto?, tan nerviosa, más cuando la esposa se demora como una hora en llegar, que más nervioso uno se pone. Pero la cosa es que uno ni se acuerda de eso. Y sería bueno, ahora que estamos más tranquilos, más relajados, que ya pasó ese momento de tensión, tal vez recordar algunas cosas de lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio, ¿ya? Hermanos, el matrimonio que Dios ha establecido está fundamentado o está tomado de un modelo celestial. Y esto es relevante para nosotros los cristianos en estos tiempos. El matrimonio no es una convención social, no es un invento humano, no es algo que yo puedo, ¿no es cierto?, clasificar a la manera o al gusto mío. No es algo que yo puedo determinar si me caso con con esta o con esto, no sé, hoy día, porque la gente no define las cosas, ¿no es cierto?, sino que está tomado de un modelo celestial. Por lo tanto, yo no puedo arrogarme la prerrogativa, ni como líder espiritual, ni ustedes como creyentes en general, de hacer un matrimonio a su pinta, casándose con quien quieren, sino que tiene que seguir este modelo celestial, esta guía o este ejemplo de matrimonio, ¿no es cierto?, que en la tierra, Pablo aquí en Efesios 5, 22 al 33, especifica cómo debe ser. Es un modelo que está tomado de la relación entre Cristo y la iglesia, dice. Y por eso es que más adelante dice, es un misterio profundo cuando yo hablo del matrimonio. No estoy hablando de algo, dice Pablo, que tiene poca monta o algo superficial, sino de algo que es tremendamente profundo, de implicancias tremendas para la vida de la pareja, pero también de una sociedad como la nuestra. Porque dice Pablo, yo me refiero con esto, cuando hablo del matrimonio, a Cristo y a la iglesia. Y saben, esto ayuda mucho a entender lo que Pablo acaba de decir cuando habla del sometimiento, porque ahí lo clarifica inmediatamente. Bajo este esquema celestial, Cristo, dice la Biblia, actúa como la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Así dice la Biblia. ¿Qué tal si invirtiéramos el orden? ¿Qué pasaría si invierto el orden? ¿Ustedes han visto la película Frankenstein? ¿Sí? ¿Qué pasa con Frankenstein? ¿Por qué es un monstruo? Porque está hecho de distintas partes humanas. Es una mezcla rara. Parece ser humano, pero no lo es una mezcla. Y hermanos, cuando yo trastoco, y esto es importante, trastoco el orden establecido por Dios en el matrimonio, y donde la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo comparativamente es cabeza de la iglesia. Y si yo lo invierto, ¿qué es lo que tengo? Un monstruo en el cual no hay vida verdadera, no hay sentimientos y donde las cosas no funcionan como Dios lo ha establecido.
Por lo tanto, asimismo, dice la esposa en su relación conyugal, cuando se somete al esposo como cabeza del hogar, reconociéndolo, promoviendo su liderazgo y a su vez, ¿no es cierto?, lo ama y él la ama a ella y se sacrifica por ella cuidándola, entonces tenemos, ¿no es cierto?, un matrimonio de pacto según lo que Dios ha establecido. El pacto en una sola carne está diseñado sobre este modelo de amor, sumisión tal como Cristo, ¿no es cierto?, funcionan entre Cristo y la Iglesia. Hermanos, a la luz de esto y para el logro de esta meta sublime en el contexto del matrimonio, es esencial entonces, a la luz de lo que hemos visto, contar con la ayuda sobrenatural de lo que la Biblia llama la llenura o el control del Espíritu Santo en la vida de un creyente que se casa, lo cual tiene implicancias, como dije, diversas en su vida. Si usted cree que el papel de la esposa al someterse en el temor a Dios, ¿no es cierto?, a su marido, parece una gran demanda en estos tiempos, es cosa de seguir leyendo las Escrituras en Efesios para ver que la demanda del esposo de amar a su esposa como Cristo es una demanda, pero de una envergadura tremenda. ¿Y por qué razón? ¿Quién de nosotros, como cristianos, negaríamos que Cristo desempeña un papel sumamente difícil al sacrificarse por su iglesia? Dios el Padre, queridos, pidió de su Hijo Jesucristo sacrificarse por amor a nosotros, y nosotros como iglesia somos llamados a someternos a Cristo. ¿Cuál de las dos demandas, objetivamente hablando, es más difícil? Sin duda que el sacrificio que hace Cristo por su iglesia. Entonces, a la luz de esto, hermanos, no es difícil hoy día tocar el tema en el cual debemos, ¿no es cierto?, enfatizar que el esposo debe amar así como Cristo ama y la esposa se somete a su esposo así como la iglesia se somete a Cristo, porque estamos hablando no solo de principios bíblicos, sino estamos hablando de un misterio tan profundo, de tal envergadura, como dije, con implicancias tan profundas, que si nosotros no lo aplicamos a nuestra vida, no solo podemos tener un fracaso en nuestra vida matrimonial, sino también en nuestro testimonio como creyentes. Quiero destacar, por lo tanto, que tanto el sometimiento de la esposa y el modelo y la medida de amor de un esposo ha de ser solamente la persona de Jesucristo. De Jesucristo. Si usted, que está escuchando ahora, piensa que lo que estoy diciendo puede ser a lo mejor cuestionable, hermanos míos, entonces piense en lo que Cristo hizo. Escuche a Jesucristo. Vea lo que Cristo dice con respecto a lo que significa esta relación. Quiero ver brevemente un par de cosas. Primero, ¿cuáles son las calificaciones del amor, ¿no es cierto?, del amor que un esposo debe tener por su esposa? ¿Lo han leído? ¿Lo vieron recién o no? ¿Ya? Así como existe un proverbio entero, ustedes saben, dedicado a calificar a la mujer virtuosa. ¿Cuál es ese proverbio? ¿Lo recuerdan? Proverbio 31. Proverbio 31. Todo un proverbio dedicado, ¿no es cierto?, a la mujer virtuosa. Y ahí vemos lo que hace una mujer. A propósito, cuando estamos hablando de sometimiento de la esposa, no estamos hablando de anular a una mujer. La Biblia jamás lo dice. Si no, Proverbio 31 tendríamos que sacarlo de la Biblia, porque ahí la mujer se destaca como una gran empresaria. ¿Han visto, no es cierto? Es capaz de hacer un montón de cosas, aparte, más encima de ¿qué? De cuidar a ¿quiénes? A sus hijos, ¿ya? A propósito, mi esposa me abandonó una semana con las 4 bendiciones que tengo en la casa. ¿Saben lo que significa atender público a través de la internet? Cambiar pañales, preparar mamaderas, ¿no es cierto? Acostarlos temprano, levantarlos temprano, llevarlos al colegio, ¿no es cierto? Y hacer mis cosas, preparar el sermón para hoy. Esposas las entiendo muy bien, ¿ya? Las entiendo muy bien. ¿Ya? Así que lejos esté de mí, ¿no es cierto?, descalificarlas o rebajarlas. La labor de ustedes realmente requiere mucha llenura del Espíritu. ¿Ya? Mucha llenura. Consideremos algunas cosas de lo que Pablo nos indica como características esenciales del amor de un esposo para su esposa. Primero, la Biblia dice que es un amor sacrificado, ¿ya? El amor que Pablo nos indica es sacrificial, dice la Escritura, y tiene forma de cruz. Tiene forma de cruz. Es capaz de soportar el dolor más tremendo, terrible que sufrió Cristo en la cruz, o hasta morir por la persona amada. Y eso hizo Cristo. Así que, esposos, en realidad aquí tenemos una situación que yo creo que hay que analizar seriamente. ¿Realmente cuando hablamos de amor sabemos lo que significa amar?
Ya sabemos, ¿no es cierto?, que en estos tiempos el tema de la expresión, ¿no es cierto?, las expresiones de amor poéticamente pueden sonar muy bonitas, ¿no es cierto? Yo puedo escribir lindos poemas de amor, etcétera, canciones de amor, ¿verdad?, los que les gusta la música y todo el tema, pero otra cosa es con guitarra, ¿sí? Otra cosa es poner en la praxis o en la práctica lo que significa el amor que está dispuesto a darse por la persona que uno ama. Hablar es fácil, hacer es otra historia. Y aquí la Biblia nos dice que el amor de Cristo es un amor sacrificial. Dice versículo 25, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla, ¿qué cosa? Santa, dice. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Estamos dispuestos a eso, varones? ¿Hemos vivido un amor que realmente refleja el amor de Cristo por su iglesia? Al punto, ¿no es cierto?, de darnos y prodigarnos por la persona que amamos. Aquí también este mismo texto nos dice, en segundo lugar, que es un amor que busca la santificación de aquella persona que ama. Es una expresión extraña esta. Esto nos indica en el versículo 26, así como Cristo, dice, murió para santificar a la iglesia, limpiándola de toda impureza, así también el amor sacrificial del marido busca el crecimiento personal y la belleza espiritual de su esposa. Mire, Pedro lo dice de manera muy linda. Vayan a 1 Pedro, por favor, capítulo 3. Versículos 3 al 6. Dice Pedro, que la belleza de ustedes no sea la externa, hablándole a las mujeres, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de ¿quién? De Dios. Conocemos el dicho que las apariencias engañan, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor podemos engañar a alguien durante un tiempo. Esta pareja de la cual les habló me engañó por 4 años, haciéndome creer, ¿no es cierto qué cosa? Que se habían preparado para el matrimonio. Y después de 4 años me enteré, ¿qué cosa? Que durante todo el tiempo en que estaban recibiendo el consejo me estaban mintiendo. Pero no solo a mí, ¿a quién? Querían engañar al Señor. Las consecuencias conocidas ya. Que su belleza, dice, sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Y reitera lo mismo. Este principio del sometimiento no es solamente de lo que Pablo menciona, viene de muy atrás, ¿no es cierto? Y sigue aplicándose mucho más adelante. Cuando está hablando de Sara, está hablando de ¿cuántos años más atrás? 2000 años antes todavía, ¿no es cierto? Y seguía vigente en los tiempos de Pablo. Hoy día llevamos 2000 años después. ¿Se habrá perdido este principio? Yo creo que no. Que lo malinterpretemos es otra historia. ¿Ya? En tercer lugar, hermanos, y esto es importante, el matrimonio, ¿no es cierto?, requiere aquí un amor pactal. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos retrotrae, como dije, al Antiguo Testamento, en donde se nos muestra la relación que Dios o Jehová ha tenido con su pueblo como un pacto matrimonial. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios con Israel siempre mantiene también la misma figura de relación, una relación de pacto matrimonial con su nación, con el pueblo de Israel. Y esto se traslada al Nuevo Testamento y se mantiene el mismo principio con la iglesia, en la cual se fusionan ahora, ¿qué cosa? Los israelitas creyentes con los gentiles creyentes y hacen un solo pueblo, y Dios sigue manteniendo el mismo principio, ¿no es cierto?, de trato. En Ezequiel 16, por ejemplo, vemos a Dios encontrando a Israel abandonada y sucia en el desierto. Y el Señor manifiesta, dice, su gran compasión hacia ella, dándole vida cuando la encuentra media muerta y sangrando a la orilla del camino. Dice que la alimenta y establece con ella un vínculo o pacto matrimonial. Y en este hermoso cuadro de amor vemos que Dios no solo provee para sus necesidades de vestidos, de joyas, de adornos, sino que también derrama bendiciones sobre Israel, figura de su esposa en el Antiguo Testamento.
Pero a pesar de todo este despliegue de amor, la Biblia dice que Israel le fue infiel, llegando a ser una ramera. Y después vemos a tantos ejemplos donde Dios, a pesar, ¿no es cierto?, de la traición de Israel, Dios la sigue amando. La sigue amando. ¿Por qué? Porque ha hecho un amor de pacto con ella. Y un pacto no se puede quebrantar. Al menos de parte de Dios es unilateral. Cuando Él hace pacto contigo, te ama con amor eterno. Y cada uno de nosotros podría dar testimonio a lo mejor de las muchas maneras en que Dios ha tratado con nuestras vidas y cómo nos ha perdonado tantas barbaridades, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha extendido su misericordia? ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos reconocido y le hemos dicho, Señor, ¿cómo estoy vivo todavía? ¿Cómo puedo estar ante tu presencia todavía? ¿Cómo me toleras todavía? Y el Señor me dice al oído, Omar, porque te amo con amor de pacto. Y esto mismo es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, maridos, esposos y esposas. Ámense de esta manera. Esta misma idea nos es mostrada por Pablo en Efesios 2:11 al 22, donde Dios, por medio de Cristo, establece un pacto, como dije, tanto con judíos creyentes como con creyentes gentiles, haciendo de ambos un solo pueblo y una sola novia para su Hijo. A propósito, Dios no tiene dos novias ni dos esposas. Por eso los creyentes, ¿no es cierto?, que somos reformados, no aceptamos esta dicotomía de que Dios tiene un pacto con Israel y otro pacto con la iglesia. Dios tiene un solo pacto y lo ha tenido desde la eternidad pasada. Y esto hay que entenderlo y aceptarlo, ¿no es cierto?, porque la palabra de Dios claramente lo enuncia de esa manera. Porque Dios no es bígamo. Dios es fiel, ¿a quién? A una sola esposa. ¿Cómo llegar, ¿no es cierto?, a poder establecer esta relación tan íntima? Solamente, hermanos, esto es logrado, dice la Escritura, porque Dios hace un lavamiento a través de su palabra a nuestras vidas, llamándonos a la conversión, a una nueva vida que nos permite, así como Nicodemo, entender lo que son los misterios sobrenaturales sobre los cuales Dios trabaja y establece a su iglesia y nuestras vidas, y en este caso sobre los cuales solidifica a los matrimonios cristianos. Por esta razón creo que es imperiosa la proclamación siempre regular del Evangelio si queremos ver a personas venir a los pies de Cristo, reconciliarse con este Dios y poder ver las bendiciones y los milagros, incluso de matrimonios reconciliados que estaban separados por años. Como se darán cuenta, queridos, los maridos aquí, como se darán cuenta los maridos, es solo en el Evangelio que pueden encontrar ustedes un manual de cómo amar correctamente a sus esposas. El Evangelio nos muestra que un marido no existe para sí mismo, que un marido debe comprometerse a bendecir a su esposa y debe vivir y, si es necesario, morir por ella. Señoritas, si van a encontrar un marido, yo les aconsejo que hagan la primera pregunta. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Y seguramente hasta ahí va a llegar el futuro candidato. O bien lo va a aceptar. En cuarto lugar, hermanos, la Escritura nos dice que este es un amor íntimo. Versículo 28, miren, dice así: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Hermanos, cuando hablamos aquí, ¿no es cierto?, de un matrimonio íntimo, estamos hablando de una teología bíblica del matrimonio que tiene implicancias prácticas. Y Pablo enuncia en el versículo 31 que un marido equilibrado, porque solamente una persona desequilibrada quiere quitarse la vida y no se ama a sí mismo. Una persona equilibrada regularmente se cuida, ¿sí o no? ¿Ya? Dice que un marido equilibrado ama a su esposa porque se ha convertido con ella en una sola carne. Algo que Génesis 2, 23 al 24 ya estableció como aspecto fundamental del matrimonio, ser una sola carne. Y Pablo explica aquí en los versículos 28 al 30 que es más que una relación sexual en sí, es figura de estar íntimamente unido a Cristo, y éste, como marido de la iglesia, la cuida y sustenta. Así, dice, los maridos cristianos deben amar a sus esposas. Es decir, aquí si no hay una intimidad, primero que nada espiritual, entre los esposos, difícilmente va a haber una buena intimidad también de carácter físico.
Y aunque pasen los años, hermanos míos, aunque pasen los años, sin duda que cuando uno ya envejece, la intimidad es de otro tipo, pero no deja de ser tan íntima como la primera vez, ¿no es cierto?, cuando uno se casa. Y eso solamente se logra ¿cómo? A través de lo que significa mi relación con el Señor, tanto la mía como esposo, como la de mi esposa con el Señor y de nosotros mutuamente también. El Señor les ayude a llevar eso en adelante. Por último, la Biblia dice que este amor, ¿no es cierto?, especial de pacto, es un amor que refleja el matrimonio, como dije, de Cristo, entre Cristo y la iglesia. Y el versículo 31, como ya lo dije, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Que un marido no ame como Cristo ama a su iglesia no es reflejar la imagen de Cristo. Repito, que un marido no ame como Cristo ama a su iglesia no es reflejar la imagen de Cristo en la relación matrimonial y es dar, por lo tanto, un pésimo testimonio del Evangelio al mundo. Por eso Pablo dice en el versículo 31 que es un misterio, algo que está oculto, pero que ahora nos es revelado por el Evangelio. Es grande, dice Pablo, es fundamental, es duradero, porque nos habla del matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Y Cristo puede dejar a su iglesia abandonada? ¿Se puede separar de ella? ¿Se puede divorciar de ella? Jamás. Y la misma figura se aplica en este caso a la relación de matrimonio también humano. Es realmente maravilloso, queridos, que Dios en su gran bondad nos haya revelado que este matrimonio establecido en el cielo, en primer lugar entre Cristo y su iglesia, fue forjado en la tierra y está destinado a durar por toda la eternidad, y por esta razón cada matrimonio cristiano está llamado a reflejarlo y a manifestar en su relación lo que significa esta relación que será algún día eterna entre Cristo y su iglesia. Es sin duda un misterio glorioso, pero esto es lo que revela esto. Para terminar, ¿cuáles son las implicancias prácticas de un tipo de amor como esto? Como hemos visto, tras esta enseñanza paulina, encontramos no solo enseñanzas para una buena relación matrimonial, sino que también encontramos lecciones espirituales tremendas para la vida cristiana en general. Sin duda lo que Pablo lo dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17 es aplicable también a Efesios 5, cuando dice que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 5, 21 al 33, cuando habla de la relación matrimonial, también dice que es buena palabra y que es útil y nos enseña a llevar adelante el proyecto del matrimonio de manera estable, duradera. ¿Por qué el apóstol Pablo dedica una amplia sección de su carta a tratar este asunto del matrimonio? A propósito, lo repite en Colosenses capítulo 3, ya, por si acaso. Creo, queridos hermanos, que la respuesta está en que a la luz de nuestra actual situación como país y como mundo, y en este ámbito, lo que ya viene sucediendo en gran parte del mundo, ¿no es cierto?, con respecto al deterioro matrimonial y a este cambio radical de concepción original del matrimonio, esta enseñanza tiene una pertinencia, pero tremenda para nuestros días. En primer lugar, porque el matrimonio ha sido atacado por Satanás desde el principio, ¿o no? ¿Qué hizo Satanás con Eva? Al tiro. Y empezamos a pelearnos los hombres con las mujeres. Y a tener, ¿no es cierto?, esta disputa. ¿Quién manda? ¿No es cierto? Ahí estamos. ¿Quién manda? Satanás quiso hacerlo. Y ahí está. Y seguimos peleando nosotros y caemos en el mismo jueguito siempre. Hermanos, el matrimonio ha sido atacado por Satanás desde el principio, y esto porque representa la culminación de su plan creador y algo que Dios llamó en Génesis como bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Querido, el matrimonio, la creación del hombre y la mujer y la fusión de ambos, la Biblia dice que fue bueno en gran manera. Es eso lo que permitiría que nuestra sociedad tuviese estabilidad y fuese, ¿no es cierto?, dichosa. El relato de Génesis nos muestra que esto no fue agradable a Satanás. Él hizo, ¿no es cierto?, y continúa haciendo todo lo posible para destruir, ¿no es cierto?, una de las cosas primarias y fundamentales de nuestra sociedad. Eva dejó de ser sumisa y Adán dejó de amar y proteger con un amor que durara hasta la muerte a su esposa. Y hoy día nos seguimos atacando. Algunos piensan que este relato es ficción. Yo digo, pueden creer lo que quieran,
Pero los creyentes vemos en este relato una verdad innegable y que en el día de hoy se evidencia en el deterioro de esta entidad del matrimonio que muestra claramente, ¿no es cierto?, lo que debe ser. Sinclair Ferguson, un escritor que me gusta mucho, ha dicho: el matrimonio está siendo atacado. En medio del avance de las tinieblas, los cristianos casados han de reconocer que sus relaciones también están siendo atacadas, pero las tinieblas también proporcionan una oportunidad para que brille la luz y para exponerlas tal como son. Cuando un marido cristiano ama a su esposa, nos dice él, según el modelo de amor de Cristo con la iglesia, y una esposa se somete a su marido con el feliz conocimiento que expresa la sumisión del creyente hacia Cristo, entonces la luz brilla, llena el hogar y salpica a todo el vecindario. Un segundo aspecto a destacar de esta enseñanza paulina es que esta es una guía para la vida familiar. La relación matrimonial ya no debe ser regida por concepciones ni machistas ni feministas. Por favor, queridos, sáquense esos conceptos. La iglesia no los alberga, yo no los albergo, la Escritura no los alberga, Dios no los alberga. Eso sí que es una invención de nuestra sociedad para hacernos pelearnos entre hombres y mujeres. La relación matrimonial no debe ser regido por esto, tampoco por aspectos culturales. El matrimonio, según la Biblia destaca, ¿no es cierto?, es una unidad nueva, una sola carne, dice la Biblia. Implica un dejar lo viejo y comenzar, ¿no es cierto?, con algo nuevo, que no es lo mismo que dejar al viejo, ¿ya? Por si acaso. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un reajustar las piezas de la antigua familia en donde Satanás había provocado estragos y renovar las relaciones familiares a la luz de un renovar nuestra mente basándonos en toda la revelación divina. Esto es tremendo y hay que aplicarlo en nuestra vida. Y un tercer aspecto que puedo destacar es que el matrimonio cristiano tiene también un gran poder evangelístico en el hogar y fuera de él. Un matrimonio cristiano da testimonio de la gracia de Cristo sobre la cual se fundamenta o se basa. Recordemos que el amor de Cristo por su iglesia es expresado por el marido hacia su esposa y nuestra sumisión como iglesia es expresado por la esposa hacia su marido. ¿Podríamos concebir que nosotros desconociéramos el señorío de Cristo como iglesia? ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Defraudado seguramente? ¿Triste en su corazón? Viendo a sus hijos rebelarse contra Él, no acatándole y todo lo demás. Nosotros como cristianos pensamos, es inconcebible, yo debo someterme a Cristo. Él es mi Señor y Él es mi cabeza. Y cuando esto la Biblia lo relaciona de la esposa al esposo, ¿por qué ahí tenemos que reinterpretar todo? Pero ojo, vuelvo a decir, no significa una sumisión, ¿no es cierto?, fuera del contexto bíblico. Ojo con esto, esposas. La Biblia también, tenemos el principio de los apóstoles en Hechos, cuando fueron, ¿no es cierto?, le dijeron, dejen de predicar a Cristo. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. No estoy hablándole aquí de mandamientos humanos. No estoy diciéndole que usted tiene que someterse a un marido que caprichosamente le dice cualquier barbaridad. No, si eso va contra los principios bíblicos, no tiene por qué estar sometida a su marido en ese sentido, ¿no es cierto?, de hacer las cosas, sino que es un sometimiento de un esposo que si la ama, la va a guiar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y esta esposa, ¿qué va a hacer? Se va a someter gloriosamente, ¿no es cierto?, y también con alegría a ese hombre, así como Cristo se somete o la iglesia se somete a Cristo. Por último, podemos ver una aplicación final y práctica en la relación matrimonial y no menor en su importancia y que tiene que ver con las generaciones futuras de la iglesia. El pastor habló ahora en la tarde, ¿no es cierto?, con algunos de nosotros como matrimonios ahí con respecto a lo que significaba inculcar a las generaciones que vienen tras nosotros, a nuestros hijos, el mensaje de la palabra de Dios. Es vital, sin duda que es vital. Si entendemos y apreciamos esta enseñanza, podremos prepararnos mejor y preparar a otros para el matrimonio. Me dirijo especialmente ahora a los jóvenes solteros de esta iglesia y les pido que reflexionen en las siguientes preguntas. ¿Entienden que el matrimonio cristiano tiene implicancias espirituales y morales profundas? Porque si el marido ha de santificar a la esposa, jóvenes, ustedes deben santificar a sus futuras novias o esposas también desde el principio. Y yo sé que cuando uno es joven las hormonas revolotean al 100%.
y es cuando más hay que cuidarse. Pero ahí está, ¿no es cierto?, cuando uno realmente sabe que se está preparando para el matrimonio. Las tentaciones vendrán, sin duda, pero tenemos la ayuda sobrenatural del Señor. ¿Comprenden que no es menor el tema de la elección de una compañía para toda la vida? Con quien reflejarás además el gran misterio revelado de la relación entre Cristo y la Iglesia. En el caso de las mujeres, estas deberían preguntarse antes de casarse: ¿estoy preparada para tener y deseo que este hombre sea mi cabeza? ¿Someterme a él en el temor a Dios? ¿Sería una bendición duradera para mí y para el avance del reino de Cristo esta relación de matrimonio? Por último, a los hombres les sería bueno preguntarse: ¿amo a esta mujer con un deseo de verla santificada, bendecida, y haría cualquier cosa por cuidarla y protegerla? Si no respondes positivamente, adecuadamente a estas preguntas, quiere decir que no estás preparado para casarte. Y eso no significa que no te vayas a casar, pero todavía falta. Entonces, hermanos, la respuesta a estas preguntas podría ayudarnos a resolver y a prevenir muchos problemas en las relaciones matrimoniales presentes y futuras. Espero que lo que hayan escuchado en estos pocos minutos, y que requiere toda una vida de fidelidad y amor para practicarlo, llegue a ser una realidad que glorifique a Dios y sea un poderoso testimonio del Evangelio a nuestra sociedad. Como dije, organizar una ceremonia de boda requiere poco tiempo, pero vivir como marido y mujer requiere toda una vida. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, te agradezco, Señor, por tu palabra. Señor, si tú has dicho que el cielo y la tierra pasarán y que tu palabra no pasará, que no será quitada una tilde ni una jota de las Escrituras hasta que tú vuelvas, entonces, Señor, eso significa que tu palabra sigue siendo vigente para hoy. Por lo tanto, mi Dios, rogamos una vez más que nos llenes de tu Espíritu para comprender tu palabra, pero también, Señor, para practicar tu palabra conforme, Señor, al entendimiento que tu Espíritu Santo nos pueda entregar de ella. Señor, aleje de nosotros cualquier interpretación que atente contra los principios eternos de la Escritura, porque sabemos que las consecuencias pueden ser nefastas para nuestras vidas y para las vidas de los matrimonios aquí presentes. Señor, que usted llene de amor a cada uno de los varones en esta iglesia que está casado y a cada uno de los que se va a casar algún día, que usted los prepare para ser maridos, así como Cristo ha sido y es marido de la iglesia. Que usted también, Señor, ayude a nuestras mujeres, a nuestras esposas, que usted les dé gracia, Señor, para aplicar esta palabra a sus vidas, haciéndolas bellas, Señor, en sus corazones. Mujeres que le glorifiquen y le honren, Señor, mostrándose hermosas ante sus ojos cuando se someten en primer lugar a usted, pero también a la dirección sabia y amorosa de sus maridos. Prepare también, Señor, a nuestras jóvenes de esta iglesia. Guarde sus corazones para que no entreguen, Señor, ni un pétalo de su corazón a un extraño, a alguien que el día de mañana las haga infelices. Cuídelas, protéjalas, Señor, guíelas a encontrar ese varón que vive conforme a las Escrituras y que le ama a usted con un amor entrañable. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra que nos guía y nos ayuda tiernamente a vivir la vida cristiana para glorificar su nombre. En Cristo Jesús. Amén.